Sean todos bienvenidos a esta sección del canal en la que analizamos el arte de aquellos grandes mangakas del ayer y hoy. Para esta edición de análisis de mangas nos encontramos con una selección de obras de terror de uno de los mangakas más grandes del género en cuestión. Así es, veamos un poco del arte que nos trae la colección de cuentos cortos de Junji Ito, lo mejor de lo mejor. Junji Ito es uno de los mangakas de horror más representativos en las últimas 2 décadas, y en esta nueva publicación veremos, como dice el título, algunos cuentos cortos que ha escrito a lo largo de su carrera, y algunas adaptaciones de autores como Rampo Edogawa y Robert Hitchens, al más mero estilo de Junji Ito. El recopilado de cuentos cortos se publicó en el mes de agosto del año 2022 en un tamaño con formato B5 sobre cubierta reversible de calidad premium, separador de regalo en la primera edición del manga. Cuenta con 272 páginas, la gran mayoría a blanco y negro y otras a todo color que hay papaya de Celaya. Mejor comencemos de una vez. La historia y originalidad de la misma es el factor más importante para que un manga triunfe. El dibujo es realmente importante, pero la vida nos ha enseñado que esto puede pasar a segundo plano si el relato es realmente increíble. Colección de cuentos cortos de Junji Ito, lo mejor de lo mejor. Cuenta con varios relatos que si me agarro dando sinopsis detalladas de cada uno me tomaría mucho tiempo, así que te daré una breve opinión de lo que verás. Si bien el autor es conocido por encarnar miedo a los lectores a través de cosas tan simples de la vida, como lo pudiera ser una espiral o peces, pues aquí no es la excepción, pues te encontrarás tramas que si alguien te las contara pareciera más una parodia que una historia de terror. Mientras vamos avanzando por los cuentos, vemos ese terror psicológico que te hace dudar un poco de tu realidad, tales como escenas grotescas de costura humana encapsulando esa cultura tan peculiar de Japón que son los hikikomori y lo que podría ser una secta o un asesino serial. También hay 2 adaptaciones de obras de Rampo Edogawa, La silla humana, una obra en donde vemos como una simple silla puede llegar a aterrorizar a una persona a través de paranoia y sucesos que le hacen creer que hay alguien dentro de la silla, y Un amor fuera de este mundo, donde vemos la obsesión de un amor imposible entre un hombre y una muñeca. Pero también tenemos una adaptación de la obra de Robert Hitchens llamada La posesión del profesor Kirida, que va de fantasmas, y todas dibujadas y narradas al más puro estilo de Junji Ito. También nos encontramos con un cuento sobre Junji Ito y su ejemplo a seguir, Kazuo Umezu, en donde se nota todo el aprecio y admiración que tiene hacia él. La Venus del punto ciego, que hace referencia a idolatrar personas o cosas que ni siquiera podemos ver. Nameona, un corto que se pudo ver en Black Paradox que trata de una lamedora muy desagradable que anda por las calles causando terror. El misterio de la falla de Amigara, una interesante historia que no te puedes perder, donde un terremoto abre una falla en el monte Amigara, pero lo peculiar es que ahí mismo se encuentran muchos agujeros con forma de siluetas humanas a lo largo de toda la grieta geológica. La triste historia del pilar central, en donde vemos, quizás para mi gusto, el corto menos sobresaliente y que puedes leer en menos de un minuto. Ya por último, nos encontramos con El hijo póstumo, una historia al más puro estilo de Junji Ito, que trata de un bebé que nace de su madre. Muy obvio, ¿no? El problema aquí es que su madre ya tenía 10 meses de muerta. En fin, nos encontramos con varios cuentos que valen la pena, pero también otros que no son tan sobresalientes y que en sí se ven opacados por las otras grandes historias. ¿Que si lo recomiendo por su historia? Claro que sí. Y como consejo, léelas bajo la oscuridad de la noche y el silencio de tu cuarto. Echa a volar tu imaginación y fluye bajo el papel de los protagonistas. Créeme que pasarás una noche de terror a tal punto que al terminar de leer pensarás y analizarás aquellas pequeñas cosas de tu vida que nunca pensaste que siquiera pudieran dar miedo. Y bueno, dejando de lado la historia de un manga, nos encontramos con el arte visual, y lo primero que me gusta analizar es el trazo. Los trazos en un dibujo demuestran la habilidad del pulso y naturalidad del dibujante para pasar el lápiz por el papel, así como también la limpieza a la hora de entintar o digitalizar su trabajo.
Y en este recopilatorio de cuentos se ve un trazo muy tradicional, con tinta y poco o casi nula edición digital. Si nos ponemos exigentes y ampliamos para ver el detalle de su trazo, nos encontramos con que no es perfecto y aún cuenta con varios aspectos por pulir, como la fluidez, para que no se vean tiesas algunas partes del cuerpo, pero en sí estamos delante de una gran habilidad artística que, sin dudas, muchos quisiéramos tener. Y antes de continuar al siguiente punto, quisiera que apreciaras las increíbles ilustraciones a color que incluye esta colección de cuentos, pues sé que te fascinarán tanto como a mí. Desde la gama de colores, las expresiones de los personajes y hasta pienso que son obras que me gustaría tener colgadas en la pared de mi casa e incluso algunas puestas en algunos museos. It sound right, boys. Los fondos y escenas de un manga nos describen el ambiente en el que nuestros personajes se desenvuelven, y es totalmente recomendado incluirlos en la mayoría de viñetas, ya que esto da una sensación más realista de las escenas por las que pasan nuestros protagonistas. Estoy fascinado con el trabajo de Junji Ito, pues la mayoría de sus cuentos tienen un porcentaje de fondos por viñeta muy grande, cubriendo más del 90% de cada obra, lo cual es totalmente admirable. Además, la mayoría de las viñetas con fondos cuentan con un detalle sobresaliente, opacando así a las que no tienen gran producción y creando un efecto de que toda la obra está súper bien ambientada. La composición de las escenas está muy bien lograda, las perspectivas no son increíbles, pero sí están a la altura de su obra. Qué lindo es ver mangas con gran cantidad de fondos, me saben mejor pues mi viaje por su lectura me es más placentero. El detalle en las obras de Junji Ito siempre se destaca, se nota un uso de texturas muy recurrente tanto en ropa como en los fondos. La arquitectura muy bien detallada y el único pero en su dibujo es la falta de sombras y luces, pues pese a que en algunos paneles sí las agrega, la mayoría escasea de este factor. En ocasiones cambia las sombras por líneas que pretenden formar las figuras de las sombras, y aunque así es su forma de dibujar, estaría chingón que le diera esa profundidad de campo a sus ilustraciones, con sombras y luces bien definidas. De ahí en fuera, el detalle muy bien logrado, se nota la pasión que le tiene a su dibujo y está claro que no son dibujos genéricos, pues hay producción en la mayoría de estos. El arte del cuerpo humano plasmado en el papel nos muestra la gran habilidad y estudio por parte del mangaka para llegar a ese realismo y correcta proporción anatómica. Y aunque el estilo de dibujo influye muchísimo en este factor, es posible analizar los conocimientos anatómicos de los autores a través de distintos criterios y búsquedas en su obra. En cuanto a proporciones del cuerpo humano, Junji Ito está muy bien posicionado. Su habilidad y estudio hacen una gran combinación en sus dibujos, y en estos cuentos cortos no es la excepción. El único pero que le pondría es que hay ocasiones en que los personajes tienden a estar en posiciones algo inusuales, por no decir tiesas, y esto va de la mano con el tipo de perspectiva que usa. No es algo grave y quizás esto sea a propósito para generar incomodidad en el lector. El estilo de dibujo es tu firma como artista, es la forma en la que expresas tus trazos, tus fondos, tu anatomía y los detalles en todo lo anterior mencionado. Y en el manga, el estilo de dibujo puede ignorar uno o más factores, ya que aquí entra la originalidad en los trazos, el dinamismo en los fondos y escenas, la audacia en los detalles, el ingenio en la anatomía y mucho más.
La cúspide en el estilo de dibujo de Junji Ito la encuentro en su peculiar forma de dibujar las expresiones faciales de sus personajes, llegando a causar incomodidad, asco y horror en sus lectores. Esto, acompañado de un semirrealismo en su dibujo, con un gran conocimiento de anatomía, nos entrega ilustraciones que cumplen su objetivo de horrorizar. Otra parte importante de su estilo de dibujo son las líneas que usa para dar textura. Las encuentras en todos sus cuentos y quizás por una de sus obras más conocidas, que es Uzumaki, también encuentro los espirales como insignia de su dibujo y su detalle. Junji Ito en la mayoría de sus cuentos no decepciona, cumple con meterse en tu mente a través de sus ilustraciones y diálogos de miedo. Todo amante del terror debe darle una oportunidad, pues confío en que encontrará grandes joyitas en todo el catálogo artístico del mangaka. No esperes más y ve a tu tienda de mangas preferida y cómpralo, sé que no te arrepentirás. Pero bueno, si ya la leíste, cuéntame qué te pareció. ¿Crees que omití algo importante de su arte o quizás exageré en algún factor? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente análisis de manga. Sayonara, homies.